cielos. Amén. Bendito es el nombre del Señor. No sé si recuerdan cuál fue el mensaje que yo compartí en este lugar la última vez. Estuve hablando, ¿cierto?, sobre Juan, sobre la isla de Patmos. Tal vez algunos de los que estuvieron aquí ese día pueden recordarlo. Amén. La verdad es que en este tema que estuve compartiendo, ¿cierto?, hablamos sobre cómo Dios había llevado al apóstol Pablo hasta ese lugar y se había mostrado a este hombre de una manera tan extraordinaria. Amén. El Señor se reveló ante este varón y la verdad que además de revelarse, ¿cierto?, le dio un trabajo y le dijo que escribiera 7 cartas y que estas 7 cartas la entregara a 7 iglesias. Amén. Una de ellas Éfeso, también Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entendemos que cada una de estas cartas que fueron inspiradas por el Señor, ¿cierto?, fueron dirigidas a una iglesia real, amén, que existía en aquel momento. Algunos han sugerido, ¿cierto?, que cada una de estas iglesias representan distintos periodos de la historia. Sin embargo, desde el nacimiento del Pentecostés, los rasgos descritos en cada una de estas iglesias han existido en todas las épocas. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta hora, hermano? Que este mensaje no era tan solo para la iglesia de aquellos tiempos, sino también es para la iglesia del hoy. También es para la iglesia del Ministerio Cristo y la respuesta en esta tarde. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Amén en esta hora. Las amonestaciones del Señor a cada una de estas 7 iglesias nos sirven de advertencia también para el hoy. Recordemos, ¿cierto?, allí en 1 de Pedro 4:17 que dice: porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Dice, primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces el Señor en esta tarde nos está diciendo que cuando Él comience a juzgar, va a comenzar por aquí, hermano. Va a comenzar por usted y por mí. Así que el Señor nos ayude a ser aceptos delante de su presencia aquel día, hermano. Porque Él es un juez justo. No va a pasar al culpable como inocente, ni al inocente como culpable. Amén. En esta tarde vamos a estar hablando, ¿cierto?, de una de las iglesias, de las 7 iglesias, ¿cierto?, de Asia, que es la iglesia de Éfeso. Es la iglesia, ¿cierto?, la primera iglesia, digamos, que fue ordenada por el apóstol Juan que escribiera esta carta. ¿Ven? Para entrar un poquitito en el contexto histórico, Éfeso era una ciudad del occidente del Asia Menor, la cual, hermano, hoy sería la actual y moderna Turquía. ¿Amén? Para que podamos entender un poco y localizarnos un poco en el globo terráqueo, Éfeso, en el hoy, se encuentra en Turquía. ¿Amén? Y aunque Pérgamo en aquel tiempo era la capital del Asia, ¿cierto?, Éfeso era su mayor ciudad. Allí se encontraba la sede de los tribunales, se encontraba la sede del gobierno proconsular, se celebraban los juegos atléticos más famosos del Asia. Es decir, era como el corazón del Asia. A pesar de no ser la capital, allí pasaban cosas importantes. Amén. Era un centro importante de actividad comercial, también debido a su excelente ubicación geográfica, por lo que su ambiente principalmente era un ambiente bastante materialista, dado su creciente prosperidad, ¿verdad? También se practicaba la idolatría, ¿cierto?, en todos los rincones del lugar. En aquel tiempo se profesaba la adoración a una diosa llamada Artemisa, también conocida, ¿cierto?, como... A ver si la encuentro por aquí. Se me pasó, querida. Amén. Pero era Artemisa, según la historia, como nos narra también el libro de Hechos 19:35. Y dice la escritura que su templo fue el templo más grande jamás construido. A su cargo estaban
los sacerdotes, los eunucos, las sacerdotisas, y en el interior de sus paredes se ejercía la prostitución. Pero la prostitución no, digamos, al pueblo, sino entre ellos como una adoración, ¿verdad?, a esta deidad, cierto, pagana, que era Artemisa. Entonces ya podemos ver, hermanos, que en Éfeso se vivía un ambiente materialista, un ambiente idólatra, un ambiente inmoral. Amén. Y además de estas cosas, ¿cierto?, se ejercía en aquel entonces un gran apego a las artes mágicas. Ya, según Hechos 19:19, los magos y hechiceros vendían pequeños documentos que aseguraban que podían resguardar de peligro a sus poseedores. Amén. Entonces, además de todos estos pecados que ellos practicaban, también eran apegados a las artes mágicas, a todo lo que era la magia, la adivinación. Amén. Pero lo maravilloso, hermano, de todo esto que yo les estoy diciendo, que a pesar de ser un ambiente tan adverso, un ambiente tan difícil para poder ejercer el cristianismo, hermano, se levantó una iglesia. ¡Qué maravilloso! Amén. Se levantó una iglesia, hermano, llamada Éfeso. Sí. Y es ahí donde yo medito en la palabra del Señor y yo digo, Señor, son tiempos muy parecidos. ¡Cuánta inmoralidad en este mundo! ¡Cuánto consumismo! ¡Cuánta idolatría! Pero sin embargo, querido hermano, en esta hora, Dios ha levantado una iglesia como en aquel tiempo llamada Cristo es la respuesta. Bendito es el nombre del Señor. Y así muchas más también, para poder proclamar la poderosa palabra del Señor. Bendito es su nombre. Él levantó en aquel tiempo una iglesia llamada Éfeso, que marcó una diferencia y tuvo una gran influencia dentro del ambiente que se vivía en aquella ciudad. No está de más también mencionar, cierto, que fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo, fue verdaderamente una iglesia bendecida, privilegiada, fue una iglesia, cierto, visitada por Timoteo, por Aquila, Priscila, por Apolos, o sea, hombres llenos de la presencia del Señor. Llenos de la presencia del Señor. Yo creo en mi corazón que aquí hay Apolo, que aquí hay Priscila, que aquí hay hombres, ¿cierto?, que están dispuestos a predicar con celo, a predicar, ¿cierto?, con corazones rendidos delante del Señor, porque Dios tiene hombres en todos los tiempos, hombres que le aman, hombres que le sirvan. Él tiene un remanente fiel. Amén, y que el Señor nos ayude a ser esos hombres, pues, hermanos, esos hombres celosos de la palabra de Dios, esos hombres que a pesar de ese escenario, cierto, de tanta inmoralidad, están dispuestos a alzar la bandera del Evangelio, como dice la Escritura, porque Jehová Nisi, hermano, Jehová es nuestra bandera. Y esa es la bandera que nosotros debemos hacer flamear en estos tiempos de tanto pecado, de tanta mentira, de tanta ambición. Sin embargo, si volvemos al texto primero, ¿cierto?, vamos a leer, ¿verdad?, la Escritura, el día de hoy en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del verso 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 7. Amén. ¿Estamos? Amén. Amén. Entonces damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti,
y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Sí. Amén. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Una vez que ya nos hemos sentado, ¿cierto?, en el contexto de la historia de aquel tiempo, podemos tener una mayor claridad, ¿verdad?, de lo que vamos a compartir en esta hora. Y como les decía, si volvemos al texto, al capítulo, al versículo 1, ¿cierto?, podemos ver que lo primero que nos encontramos en este lugar es que hay un destinatario. Amén. Hay un destinatario como todas las cartas. Amén. Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Muchos dicen, bueno, ¿quién es ese ángel? ¿Quién es esa figura llamada ángel que está en las iglesias? Bueno, la verdad que hay distintas posturas al respecto de esto. Algunos dicen, puede ser, ¿cierto?, puede ser un ángel literal que vela, ¿cierto?, por la iglesia. Hay otros que dicen que el ángel de la iglesia son los pastores, son los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Y yo en lo personal me inclino a esta alternativa, a esta opción, ¿cierto? Yo creo que cuando Dios habla del ángel de la iglesia, está hablándole a los pastores, está hablándole a los ancianos, a los hombres de autoridad de la iglesia, ¿verdad? Y dice, ¿cierto?, según la carta, que está dirigida ¿a quién? Al ángel de la iglesia, en esta oportunidad en Éfeso. Pero también, además de haber, ¿cierto?, un destinatario, hay un remitente. Y dice que el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y este es el remitente. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Querido hermano, este no es otro que el Cristo glorificado. Este no es otro que el Cristo resucitado, que el Cristo, ¿cierto?, glorificado, con ese aspecto, ¿cierto?, como le leía ese día, ¿cierto?, con su rostro de sol, con sus ojos de fuego. Ese es el Dios glorificado, el cual, ¿cierto?, estamos leyendo en esta carta. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Amén, para que vayamos entendiendo cuando leamos de los candeleros y las estrellas. Entonces las estrellas son los ángeles, que son los pastores, ¿cierto?, los ancianos, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces Jesucristo se presenta, esto es algo maravilloso, porque dice que Cristo se presenta paseándose entre las iglesias, es decir, recorriendo la iglesia, examinando la iglesia, mirando el corazón de cada uno de sus hijos. Ahora, hermano, en este momento, Dios no es un Dios estático. Dios no es un Dios que mira a la distancia. No es un Dios, ¿cierto?, negligente. Hoy, ahora, el Señor se pasea en medio nuestro y está, ¿cierto?, examinando nuestra vida, nuestro andar, nuestro caminar, nuestros pensamientos, nuestro sentir. Qué importante, querido hermano, que usted en esta hora pueda reflejar en su vida y en su andar, ¿cierto?, que usted es un hijo del Señor. Dios en esta tarde ha enviado esta carta a la iglesia de San Javier. Y Él dice que Él se pasea, que Él anda, que Él examina. Bendito es su nombre. Él examina, hermano. Él recorre la iglesia, viendo su condición espiritual. Y mientras se mueve, dice que sostiene con firmeza las 7 estrellas en su diestra. Sostiene con firmeza las 7 iglesias en su mano. Bendito es el nombre del Señor. Y este es un mensaje también para nuestro pastor, ¿verdad?
Porque muchas veces como hombres nos desgastamos, sufrimos, y es lo natural y corresponde que nos preocupemos. Pero no olvidemos, ¿cierto?, que las iglesias están en las manos de Cristo, que en Él podemos descansar, que Cristo es quien sostiene la iglesia. Amén. Él es quien sostiene la iglesia. Nosotros como miembros debemos trabajar con pasión, con amor, ¿cierto?, con obediencia, orar, hacer lo necesario. Pero Señor, en su hermano de Él es quien, ¿cierto?, está sostenida la iglesia. Sí, Señor. En su mano está el ministerio, en su llamado, su familia, su vida. Todo lo que Dios nos ha dado está en su mano. Bendito es su nombre. Y al avanzar, ¿cierto?, en el texto, Él advierte y dice: hey, yo conozco tus obras. Yo te conozco. Qué manera que Dios tiene de confrontarnos, hermano. Cómo Dios nos confronta en esta tarde. Yo te conozco. Yo te he visto. Yo te examino. Hechos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo te conozco. Yo conozco tus obras. ¿Cuáles eran las obras de la iglesia de Éfeso? Podemos ver, ¿cierto?, una lista motivadora de las características de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y las acabamos de leer y el Señor les dice: yo conozco tus obras. Y esto también, hermano, me hace detenerme en que muchas veces nosotros servimos al Señor y pensamos y sentimos muchas veces que las cosas que hacemos para Él pasan desapercibidas, ¿verdad? Que nadie las ve, que nadie las menciona, que a nadie a lo mejor hace algún comentario. Pero el Señor le dice: yo conozco tus obras. Amén, Señor. Yo conozco tus obras. Qué maravilloso, hermano. Nada de lo que usted hace por amor del Señor pasa desapercibido. Tal vez delante del hombre, pero delante del Señor nada es en vano, hermano. Sí, Señor. Tal vez hemos visto nuestro trabajo infructífero en muchas áreas, hermano. Pero el Señor conoce la obra que hemos hecho. Y también déjeme decirle y hacer también esta mención importante, que también conoce las obras que usted ha hecho que han sido desagradables delante de Él. ¿Por qué no decirlo? Conoce lo bueno, pero también lo malo, hermano. Usted no le va a engañar a Él. Amén. Muchas veces, ¿cierto?, disfrazamos nuestra vida de buenas obras y por dentro, hermano, somos sepulcros blanqueados. Que el Señor nos ayude. Él conoce tus obras en esta hora. Él te conoce. Y Él conoce mi vida y su vida, hermano. Pero el Señor tenía una linda lista sobre la iglesia de Éfeso y decía: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado que los que dicen ser apóstoles no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor, pero tengo contra ti. Es decir, el Señor conocía el trabajo duro. La iglesia de Éfeso no era una iglesia cómoda, hermano. La iglesia de Éfeso transpiraba. La iglesia de Éfeso caminaba. La iglesia de Éfeso estaba constantemente exhortando la palabra de Dios, reprendiendo a los falsos apóstoles, a los engañadores. Eran estudiosos de la palabra del Señor. No eran hermanos, sino una simple iglesia. Hacía lo que tenía que hacer. Era una iglesia dirigente. Qué lindas características que nosotros debiéramos imitar, ¿verdad? Ser una iglesia activa, una iglesia celosa, una iglesia amante de las cosas del Señor. No importa, ¿cierto?, las condiciones. Tal vez hace calor, hermano, en la casa. A lo mejor algunos tienen aire acondicionado, otros tienen ventiladores, pero aquí están los que aman la hora. Y estoy seguro que en aquellos tiempos que las cosas eran mucho más difíciles, ¿cierto?, ellos entregaban todo por el Señor. Bendito es su nombre. Entonces las obras de la iglesia de Éfeso eran buenas obras, ¿cierto?
Y Cristo alaba a la iglesia y comienza diciéndote, hey, yo conozco tus obras, tú tienes paciencia, tú has sufrido. ¿Cuántos han sufrido por la causa de Cristo en esta hora? ¿Cuántos han tenido paciencia esperando en las promesas del Señor? Como la iglesia de Éfeso. Amén. Yo conozco tus obras, es cierto. Y el Señor alaba a su iglesia. Tal vez el Señor diría, ¿qué dirá de nosotros, hermanos? Yo conozco tus obras, yo conozco este ministerio, yo conozco los días de oración, las mañanas de rodillas, los días de ayuno, yo los conozco. Pero también conozco que muchas veces has podido ir y no has ido. También conozco que muchas veces has podido ayudar y no has ayudado. También conozco que muchas veces te han llamado y no has estado dispuesto. Yo conozco tus obras. Amén, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Yo conozco tus obras. ¿Qué dirá el Señor de nosotros en este día, hermano? De esta iglesia, de este ministerio. Todo esto, ¿cierto? Es como una declaración del reconocimiento de parte del juez omnipotente y omnisciente. Amén. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Amén. Amén. Era una iglesia que trabajó hasta quedar exhausta, hermano, para enfrentar a estos falsos apóstoles. Una iglesia tal vez que se desgastó, que se esmeró con celo por defender la doctrina, que fueron osados y valientes por defender la obra y la santa palabra de Dios. Y has sufrido y has tenido paciencia. No te has resignado. No has llamado a cualquier hermano, ¿verdad? Ellos no agacharon la cabeza sino poner resistencia, ¿verdad? Aquí más bien se describe una actitud valerosa que acepta el sufrimiento y las pérdidas sin abandonar. La iglesia de Éfeso demostró ser una iglesia incansable, hermano. Incansable. Queriendo mirar atrás. Y es lindo hacerlo hoy día, literalmente, y decir, Señor, ¿cómo empezó? ¿Verdad? Esta iglesia en este lugar. Aleluya. ¿Cuántos eran? ¿Dónde nos reuníamos? Gracias, Maestro. ¿Dónde estamos? Eso también es trabajo arduo, hermano. Esos son años de oración. Esos son años de ayuno. Y el Señor ha sido bueno. Amén. El Señor ha sido bueno, hermano. Pero el Señor la elogia a la iglesia y dice, mira esto otro. Amén, Señor. Has sido celosa, has sido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué triste, hermano. Que no nos pase lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Observamos el verso 3 que dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Parece ser un poco controversial, porque has perdido el primer amor, pero sin embargo has trabajado arduamente por amor. Sabemos que amamos al Señor, ¿cierto? Pero lo amamos como para renunciar a toda nuestra vida pasada, para renunciar a todas tal vez nuestros sueños. Cuando hablamos del primer amor, hermano, estamos hablando de un amor ardiente, de un amor cierto apasionado, de un amor desatado, de un amor sacrificial, de un amor entregado. La iglesia de Éfeso amaba al Señor, lo sé que sí. Se desgastaron por el Señor. Amén. Pero habían perdido ese amor primero, hermano. Habían perdido ese amor primero. La iglesia de Éfeso no había dejado de amar al Señor, pero sí lo había dejado de amar por sobre todas las cosas. Ahora yo me pregunto en esta hora, la iglesia de San Javier ama al Señor por sobre todas las cosas. Yo me pregunto, Señor, ¿a ti te plació entregar este mensaje a pocos días de finalizar el año? Y a lo mejor el Señor quiere que nos hagamos una introspección, podamos meditar, podamos ser honestos, hermanos, sinceros con nosotros mismos. Porque el Señor me dice, yo conozco de tus obras.
Señor Ayúdame cada día. quiere que le amemos con ese amor profundo, hermanos. Guíame. ¿Viviremos aún en ese primer amor? Hay tantos lugares vacíos en este día. ¿Qué le está pasando a la iglesia, hermanos? Oramos por los que faltan, llamamos a los que faltan, pero sin embargo no llegan. Que el Señor tenga misericordia, hermanos. Amén. Sí. Aleluya. En Mateo 22, 37 y 38 dice que hay un mandamiento, que es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, Por favor, Señor. con todo tu corazón, hermano. ¿Entiende esto? Con todo tu corazón. Si te toca llorar, si te toca sufrir, si te toca cansarte, si te toca desgastarte, si te toca soportar, si te toca esperar, sigue amando a tu Señor. Sigue sirviendo a tu Señor como al principio. Porque eso es guardar el gran mandamiento. Amar al Señor con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Cuando uno ama con la mente, yo digo, es cuando uno no deja de pensar, es cuando uno no deja, ¿cierto?, de involucrarse en la palabra de Dios, de meditar, de querer estar, de generar un momento para compartir un mensaje, de hacer algo por el Señor. Hermanos, si usted detrás de su puerta no tiene un calendario pegado que diga este día tengo que hacer esto por el Señor, estamos fallando. Servir al Señor no es los jueves y los domingos, hermano. No. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Todos los días. Se esforzaron tanto por mantener la sana doctrina y exponer a los falsos maestros que olvidaron amarle, hermano. No está mal lo que ellos estaban haciendo en el sentido de ser celosos, de tal vez predicar, de ser, ¿cierto?, perfecto. Dios nos manda a ser sabios, ¿cierto?, a hacer el trabajo. Pero olvidaron amarle, hermano. Olvidaron lo más importante. Lo más importante. Se esforzaron tanto por hacer la obra del Señor, por reprender a los impíos que ya no tenían tiempo de deleitarse en el Señor. Entonces tal vez allí uno dirá, bueno, Señor, he estado en tu casa, he procurado con celo estar temprano, limpiar, barrer, tocar, predicar, estar en la puerta, asistir. Pero hermano, déjeme decirle en esta hora que no sirve de nada todas aquellas cosas si hemos perdido el amor por el Señor. Hemos perdido el centro. Este mensaje es para nosotros, no es para los de afuera. Este mensaje es para los que trabajan. La iglesia de Éfeso trabajaba, hermanos. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta tarde? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Trabajaron tanto, se esforzaron tanto, que se olvidaron en deleitarse en el Dios de su salvación. Tal vez a algunos de nosotros nos ha pasado, ¿cierto? Que a veces estamos cansados, estamos físicamente, nos esforzamos, pero a veces, ¿cierto?, no está la alabanza, pero a veces no está la disposición, pero a veces no estamos con un espíritu de obediencia, con hambre. Aleluya. Cuando uno tiene hambre del Señor, ¿cierto? Quiero tomar un pedazo, denme mi pedazo. Tengo hambre de este Dios vivo. Pero no se va vacío, hermanos. Porque no se trata de llenar sillas, de llenar espacios en este lugar. Se trata de que podamos, ¿cierto?, rendir nuestro corazón y amarle. Porque Él conoce nuestro corazón. Y Él sabe lo que usted en este día vino a entregarle. Y por qué disposición usted vino, ¿cierto?, a congregarse en este día. Muchos varones de la Escritura, ¿verdad?, empezaron muy bien, hermano. Pero en el trayecto se fueron apagando lentamente. Sabemos, ¿cierto?, que
Sansón era un nazareno, un hombre apartado para Dios. El Señor caminaba con él, pero sin embargo, él se descuidó y quedó sin sus ojos, hermano. Y cuando nosotros nos descuidamos de las cosas que Dios ha puesto en nuestra mano, cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, perdemos nuestra vista, ¿sabes? Ya no podemos ver las cosas que antes veíamos, ya no tenemos la claridad que antes teníamos. Saúl, es maravilloso ese verso cuando dice que cuando Saúl se giró, dice, el Señor mudó su corazón. Y sin embargo, a pesar de que Dios mudó su corazón, más tarde fue desobediente y fue desechado. ¿Para qué mencionar el pueblo de Israel? Dios caminó con Israel como íntimos, pero Israel le desconoció una y mil veces. Pero el Señor, como es tan misericordioso, le elogia, le hace ver su error, ¿verdad? Y le hace un llamado. Y ese llamado se repite, hermano, de Génesis al Apocalipsis. Arrepiéntete. Arrepiéntete en este día. Arrepiéntete, iglesia de Éfeso. Arrepiéntete, iglesia del Ministerio Cristo y la Respuesta. Arrepiéntete. Arrepiéntete. En el verso 5, ¿cierto? Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Es traer a la memoria el primer estado, hermano. El primer estado, como el hijo pródigo en Lucas 15, del 17 al 18, dice que volvió en sí. Sí. Y el Señor en esta tarde quiere que usted vuelva en sí. Reaccione. ¿Verdad? Y este varón trajo a la memoria que cuando estaba en la casa de su padre tenía abundancia y disfrutaba de su presencia a diario. Y ¿sabe qué? Esto me hizo meditar en el día de hoy, de que muchas veces este verso se aplica a los que han dejado la iglesia, ¿verdad? Y esto es algo súper duro de decir, porque yo meditando en este mensaje decía, Señor, ¿cuántos hijos pródigos se están congregando? Que han dejado de estar con su padre. ¿Verdad? Que ya no tienen esa intimidad con su padre, que ya no caminan con su padre, que ya no se sientan a la mesa con su padre. A veces hay hijos pródigos en las iglesias también, que ya no tienen tiempo para el Señor, que ya no tienen tiempo para levantarse a la oración, ya no tienen tiempo para las actividades extraprogramáticas, porque se sale, ¿cierto?, de lo que yo acostumbro a hacer. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia, hermano. Y el Señor le dice, ¿verdad? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Esto está conectado, hermano, con un comportamiento recompuesto. Es un cambio de dirección, es decir, si yo iba caminando para acá en mi tibieza, en mi falta de compromiso, en no querer trabajar para el Señor te dice, ella, arrepiéntete, gira tu dirección, cambia ese camino que tú estás siguiendo, cambia en este día tu búsqueda, tu entrega, tu servicio, cambia. El primer paso para llegar al arrepentimiento es darnos cuenta de que hemos perdido algo. Amén. Hemos perdido algo y para ello es útil recordar dónde estábamos la última vez que lo tuvimos. ¿Cierto? ¿Cierto que cuando a uno se le pierde algo, dónde fue la última vez que lo viste? ¿Verdad? La última vez que lo tomé, ¿dónde estaba? Y con el Señor en lo mismo. ¿Dónde estaba cuando yo perdí ese amor? Hagamos memoria en esta tarde y volvamos a ese lugar y allí le vamos a encontrar. Porque Él nos está llamando, porque tiene un anhelo cierto, profundo, de poder estar con sus hijos. De nada sirve también reconocer el problema, ¿cierto? Si no vamos a hacer algo para cambiarlo. O sea, si estamos reconociendo nuestra debilidad en esta tarde, el Señor quiere que hagamos algo para revertirlo. No sigamos en la misma condición.
y haz las primeras obras. Recordemos que la generación anterior de la iglesia de los Efesios había sido elogiada por su amor. Esas eran las primeras obras de la iglesia de Éfeso. Y el Señor le decía: vuelve a tus primeras obras, vuelve al amor, vuelve a amarme, vuelve a servirme, vuelve a correr por mí, vuelve a vibrar con mi presencia, vuelve, haz las primeras obras. Pues si no, hermano, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor nos habla a tiempo en este día. Vendré pronto a ti no se refiere a la segunda venida de Cristo. Cuando Él dice vendré pronto a ti, habla de traer juicio, de traer un castigo, porque la desobediencia es castigada, pues, hermanos. Y este juicio consistía en quitar el candelero de su lugar. Hermano, cuando ustedes le quitan en medio de la oscuridad el candelero, queda a oscuras, queda perdido, queda sin saber a dónde ir. Y dice la Escritura: si no te arrepientes, quitaré el candelero, estarás perdido, no podrás ver hacia dónde caminas. Quitaré el candelero de su lugar. Perder la capacidad de expandir también e irradiar la luz de Cristo. O sea, no es un buen negocio, hermano. Vivir en tinieblas como vivimos antes. Sí. Vivir perdidos, vivir tropezando, vivir en el suelo, vivir sucios. Hermano, cuando nosotros no vemos nada, lo primero que hacemos es tropezar, caer. Pero el Señor no nos quiere en esa condición. Él, cuando vino a nuestra vida, puso su candelero para que nosotros pudiéramos ver, para que nosotros pudiéramos caminar sin caer, sin desmayar. Pero el Señor nos dice en esta hora: si no te arrepientes, yo quitaré el candelero de su lugar. El Señor tenga misericordia. Amén. Señor. Porque sabe que hay muchas iglesias que tienen un cartel muy bonito que dice Iglesia Pentecostal. ¡Qué bonito! La iglesia del Señor, ¿verdad? Hay títulos muy hermosos, pero hay iglesias donde el Señor hace mucho tiempo ya no está. Son tan solo un conjunto de sillas, de instrumentos, tal vez de personas talentosas, pero ya el Señor no está allí. Nosotros no queremos que el Señor nos abandone. Él es fiel. Amén. Pero Él camina con su iglesia en la medida que la iglesia camina con Él. Amén. Caminemos con el Señor y tenemos un paso seguro. Él es el sol de la mañana, hermanos. Él es nuestra lumbrera. Él es nuestro candelero. Y mientras caminemos con Él, caminaremos de día, sin temor a la oscuridad. Amén. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos lugares que un día fueron iglesias llenas del Señor, hoy son locales cerrados porque no oyeron la advertencia del Señor? El Señor en esta tarde nos está advirtiendo. Depende de usted y depende de mí el cambiar la dirección de nuestra vida. Pero además el Señor, cierto, hace un llamamiento a oír la voz de Dios. Y Él dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tienen oído en esta tarde? El Señor nos ha dado oído principalmente para oír su voz. Yo cuando me imagino a Adán caminando, ¿cierto? Sus primeros días de vida, yo me lo imagino, ¿cierto? Tan expectante de oír la voz del Señor, de su Hacedor, en medio del huerto. Y es bonito caminar de esa manera, con todos nuestros sentidos, ¿cierto?, expuestos para obedecer al que nos llamó. Amén. El que me llamó a usted, pues, hermano, y no fue un error. El que me llamó a mí. Que el Señor quiere que le oyamos, ¿cierto?, que estemos dispuestos. El que tiene oídos, oiga
lo que la hermana Katy le dice a la iglesia, lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Todavía hay solución, hermano, pero es imprescindible oír la voz de Dios. Es importante escuchar de una manera diferente, escuchar con el corazón, nada más con nuestros oídos, porque nuestros oídos parece que no retienen, pero cuando la palabra del Señor se asienta en el corazón, realmente hay un cambio, realmente hay una transformación, realmente hay una diferencia. Amén. Y cuando nosotros nos disponemos delante del Señor, escuchamos de una manera distinta de cómo lo habíamos estado haciendo. Bendito es su nombre. Y además hay una promesa para los que se arrepienten, para los que oyen la voz de Dios y dicen: para el que venciere, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este versículo nos hace referencia inmediata a los primeros capítulos del Génesis, ¿verdad? Cuando el hombre cayó en su pecado, con su naturaleza, ¿cierto?, ya caída, el Señor lo sacó del huerto del Edén, ¿verdad? Allí, cuando comieron del árbol del bien y del mal, el árbol, ¿cierto?, de la ciencia, pero dice la Escritura que además allí había un árbol que era el árbol de la vida, el cual fue, cierto, mandado por el Señor a ser custodiado por un querubín que estuviese con una espada en su mano para que el hombre no pudiese comer más de él. Desde ese día el hombre, cierto, dejó de tener vida carnal, digamos, eterna, y ya tenemos esta, cierto, esta vida o esta existencia, cierto, limitada. Y la verdad que la promesa del Señor nos dice que el que venciere podrá comer del árbol de la vida, pero ya no tan solo para que vivamos, ¿cierto?, eternamente, tal vez en lo humano, sino que nuestra vida espiritual, nuestra alma sea viviendo eternamente con Él. Amén. Que el Señor nos ayude, porque hay una recompensa, porque hay, ¿cierto?, una bendición para aquellos que han creído. Y cuán importante, ¿cierto?, entender que el que vence no es el que tal vez se esfuerza más, el que tiene más cualidades, el que es más hermoso, el que tiene más palabras, no es tal vez el más joven. El que venciere es el que descansó en Cristo y el que entendió que todas las cosas fueron por misericordia. Aquellos que hemos creído en el Señor, esos son los que van a vencer, hermano. Recordemos que Cristo, para hacer un breve resumen, es quien tiene las estrellas en su diestra. Gracias, Señor. Cristo es quien tiene las iglesias en su diestra. No son las estrellas quienes sostienen a Cristo, sino Cristo quien sostiene a la iglesia y a sus pastores. Bendito es el nombre del Señor. Dios sigue paseándose en medio de los candeleros. No olvidemos esto, no lo perdamos de vista, hermano. Dios se pasea, Dios camina, Dios, cierto, allí está estudiando. Él conoce todas las cosas. Amén. Cristo conoce nuestras obras, Él conoce nuestro trabajo, Él conoce, cierto, nuestra fatiga, nuestras tal vez descuidos, pero también conoce, cierto, nuestros sacrificios. También nos reprende, cierto, y nos habla de no dejar y no descuidar el primer amor, y nos llama también al arrepentimiento. Amén. Nos advierte que de lo contrario quitará el candelero de su lugar, y también nos dice que para aquellos que obedezcan su voz hay una recompensa. Amén. Sí. Hay una recompensa incorruptible. Nosotros, hermanos, nos olvidamos de Dios, pero Dios no se olvida de su creación, de lo que Él hizo con sus manos. Él sopló su aliento sobre usted y sobre mí. Somos una creación preciada, de valor. Y así como Él nos ha amado, Él quiere que nosotros volvamos a ese amor con el cual, cierto, hemos
He experimentado tantas experiencias maravillosas con el Señor. Creo que los mejores años de la vida de un cristiano es cuando camina viviendo ese amor. Más allá de a lo mejor tener un matrimonio, tener hijos, comprarse una casa, tantas cosas que son corruptibles, ¿cierto? Creo que el amor del Señor en la vida de una persona es algo transformador, es algo que no se puede ser el mismo, es algo maravilloso, hermano. Y sabe que somos tan bendecidos porque hay mucha gente que todos los días se muere sin saber lo que se siente, sentir las caricias del Señor. Todos los días hay gente que parte de este escenario sin saber lo que se siente, tener cierto el toque del Espíritu Santo. Pero sin embargo a Dios le ha placido en este día que usted esté en este lugar. Y que usted pueda, cierto, oír esta palabra viva y esta palabra que le invita en esta hora a que usted vuelva al primer amor. Seamos obedientes, hermano. No quiero volver a la oscuridad. Yo no sé si usted, cierto, querrá ese lugar. Yo creo que no. Una vez que hemos conocido y degustado de las maravillas de este Señor maravilloso, ya no quisiéramos nunca volver atrás. Así que en la medida, hermano, que usted pueda trabajar, yo siempre voy a instar a la iglesia. La mía hace mucho, hermano, mucho trabajo. A lo mejor, cierto, estaríamos mucho más multiplicados numéricamente si todos trabajáramos, si todos nos dispusiéramos, si todos le dijéramos: Dios, heme aquí. Tal vez no soy lo que me gustaría ser, pero lo que tengo yo le doy. Y eso es lo que el Señor se agrada. Nada más. Sus rodillas y su corazón son suficientes para que Él pueda hacer una gran obra en su vida. Vamos a estar inclinando nuestro rostro en esta tarde para darle gracias al Señor por este maravilloso mensaje. Sabemos, cierto, que Dios nos invita, ¿verdad?, a que podamos comenzar de nuevo. Aún es tiempo, hermanos. Aún es tiempo de volverse a Él. Te invito a inclinar su rostro ahí en su lugar.